¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Aquí estoy, me vine a tomar un café. Salí temprano en la mañana, fui a dejar a mi hija al jardín y de ahí me vine para acá. Y quería hablar sobre un tema que es bastante común y es en relación a vivir más presente. ¿Qué es vivir presente? ¿Cómo uno se puede enfocar finalmente en uno mismo? ¿Cómo cuesta tanto aterrizar y ser más consciente de lo que uno está haciendo? Mira, y lo quiero enfocar más bien a lo que me pasaba a mí, porque finalmente estos videos son mi crecimiento, es mi avance. Si yo te puedo ayudar con esto, la verdad es que si este tema para ti es importante y como te llama la atención en el sentido de que a ti te pasa mucho lo mismo que a mí, bueno, te puedo enseñar las distintas técnicas que es lo que yo he hecho en el último tiempo para empezar a cambiar. Y finalmente vivir presente ahí en el último tiempo, cuando me he enfocado muchísimo más en mí, en dejar lo externo, en dejar de perseguir los resultados, en dejar de enfocarme en el futuro, que es una cosa que lo único que me traía era ansiedad. Empecé obviamente a hacer cosas que me hicieran totalmente enfocarme en mí. Y vas a decir como, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que empezar a cambiar las acciones hoy en día? Va relacionado entre tus pensamientos y tus acciones. Porque finalmente todo viene de la cabeza, como siempre comento, pero la verdad es que cuando tú empiezas a cambiar tu mindset, tu mentalidad, o empiezas a enfocarte en distintas cosas y evitas que tus pensamientos se vayan como a ese futuro, a buscar lo que va a pasar en el futuro, o a evitar como perseguir, podríamos decir, los resultados, en el sentido de que quieres que se dé esto, o quieres tener la casa que siempre pensaste, o el auto que siempre pensaste, o tener el trabajo que siempre pensaste. Cuando te dejas de enfocar en esas cosas, que finalmente es estar pensando qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a pasar mañana, cómo voy a poder organizar tal cosa, cómo voy a poder solucionar tal otra, o cómo voy a vivir en la casa de mis sueños, estás pegado solamente en el futuro. Y eso lo único que trae finalmente es ansiedad. Y esa ansiedad finalmente no te deja vivir. No te deja vivir porque al final estás en un círculo vicioso, estás en un bucle negativo, que lo único que haces es que muchas veces, como no encuentras resultados, muchas veces no encuentras lo que tú quieres o no llega, te frustra. Y esa frustración, la verdad es que es satánica. Es lo peor que puede pasar, porque al final nunca puedes estar contento con lo que estás viviendo hoy en día. Entonces, cuando quieres empezar a vivir presente, cuando quieres empezar a disfrutar lo que realmente quieres, y eso te lo aconsejo que lo hagas porque es la sensación más positiva que yo he tenido, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Mira, estoy en esta situación, tengo este trabajo, tengo mi familia. Yo, por ejemplo, acabo de tener mi segundo hijo, nació hace poco, y quiero disfrutarlo, quiero vivir lo más presente posible para poder aprovechar de ellos, poder aprovechar de mi familia, poder aprovechar lo que estoy viviendo, poder aprovechar mi trabajo, sentirme presente en lo que estoy haciendo. Y eso, la verdad, es que bajó completamente mi ansiedad. Y las técnicas que he usado todos los días es hacer tareas que yo pueda controlar. Porque lo que pasa cuando uno se enfoca en el futuro y estás pensando qué es lo que va a pasar, o cuál va a ser mi trabajo, o cómo voy a conseguir el negocio que quiero, o quiero ser, qué sé yo, o enfocarte en cosas que finalmente están más allá de tu control, lo único que genera es una ansiedad gigantesca. Porque todas esas cosas, lo que va a pasar mañana, no hay nada asegurado. No hay nada asegurado si es que tú vas a vender una cierta cantidad de productos, entonces vives deprimido porque no se están vendiendo tus productos. No tienes asegurado si mañana te van a echar del trabajo, entonces vives totalmente ansioso con tal de demostrarle a tu jefe que tú eres el que tiene que estar en ese cargo. O sigues pensando que te vas a quedar solo, entonces no puedes tener una relación sana porque o estás finalmente en una relación y no te gusta porque o estás en esa relación obligado porque no quieres quedarte solo. Entonces estás constantemente pensando qué es lo que va a pasar en el futuro, si te vas a quedar solo, si te va a funcionar. Entonces ves que todo el tiempo estás como 5 pueblos más adelante. Y la verdad es que no sacas nada. Yo hacía mucho eso. Era como, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál va a ser el próximo proyecto que voy a cerrar? ¿O cómo voy a organizar el grupo de maestros para el proyecto que ni siquiera ha llegado? Entonces empiezas a enfocarte en cosas que muchas veces no te suman. Y eso genera solamente ansiedad y frustración. Estar pegado en el futuro es no poder disfrutar el presente. Entonces, cuando tú pones el foco en acciones que tú puedes controlar, que son acciones que van relacionadas solamente a tu persona, acciones que están relacionadas a sentirte bien, acciones que están relacionadas a lo que tú puedes controlar, como es levantarte temprano, que muchas veces cuesta mucho, tu alimentación, que muchas veces te desbandas y comes comida chatarra y comida que finalmente no te aporta, en ser una buena persona, en mantener tus macros, como te decía, la alimentación, en leer todos los días, en tener acciones que a ti, obviamente,
que tú tengas la responsabilidad de esas acciones y no dependas, digamos, ni de tu jefe, ni del mercado, ni de las ventas o lo que va a comprar el cliente. Todo eso finalmente tú no lo puedes controlar. Todo lo que tú puedes controlar está en tus manos. Es tu alimentación, es levantarte temprano, es entrenar todos los días, es subir tu energía todos los días, es vivir con una frecuencia positiva todos los días. Y todas esas cosas obviamente que dependen de ti, porque al final eres tú el que está trabajando en pos de esas acciones todos los días. Eres tú el que se tiene que levantar temprano todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a cambiar tu chip? ¿Qué pasa cuando empiezas a cambiar esa mentalidad? O empiezas a cambiar el foco de la prioridad o de las acciones que tú haces todos los días. Bajas ansiedad, bajas ese estrés, bajas ese maldito control como por el futuro que no lo tienes. Y que posiblemente en este video te vas a dar cuenta qué es lo que estás haciendo mal. Obviamente que lo estás haciendo mal. Porque pones demasiado enfoque en esas cosas que tú no puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como te decía anteriormente, te frustra. Te genera una ansiedad, te genera un estrés, porque pucha, no puedo controlar qué es lo que va a pasar mañana, no puedo controlar si voy a poder o no voy a poder cerrar tal proyecto, o qué va a pasar si me aprueban el proyecto. Entonces vivía yo constantemente ahí, vivía constantemente tratando de que las cosas funcionaran, vivía constantemente tratando de cerrar el proyecto o por una ansiedad finalmente gigantesca, por un estrés enorme. Entonces no puedes vivir, pues es demasiado complicado, porque todo da vueltas en la cabeza como buscando algo que no se va a dar. Entonces eso es lo más penca de todo. Eso y finalmente es entre un estrés, es un cansancio mental que muchas veces no puedes eliminar, porque al final andas dando la vuelta todo el día a temas que tú no puedes controlar. Y andas con una ansiedad gigantesca, yo andaba con un dolor de espalda tremendo, con dolor de cabeza, me dolía desde la mano hasta el hombro. ¿Por qué? Porque es como una tensión que tú tratas de tener, mejor dicho, es un control que tú tratas de tener y no lo puedes conseguir. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que te sientas como la raja todo el tiempo. Entonces, yo no dormía tranquilo, me acostaba tardísimo, mi cabeza seguía dando vueltas. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en cosas que yo no podía controlar. Entonces, esa ansiedad es lo peor que tú puedes tener hoy en día. Entonces empieza a cambiar esa mentalidad de partida, como hacerte más presente, empezar a vivir haciendo acciones que tú puedes controlar. Y eso te va, como te digo, a generar te va a bajar ese nivel de estrés que hoy en día tienes. Entonces es súper potente, porque finalmente te va a ayudar muchísimo. Es súper potente porque al final vas a dejar de estar estresado todo el tiempo. Y es solamente un cambio de enfoque. Y ese enfoque es como que está mal priorizado. No priorices en esas acciones que no te sirven de nada. No priorices en cosas que tú no puedes controlar. En el futuro, deja el futuro de lado. No hay nada asegurado. Vive el presente lo que más puedas. Y eso es lo que yo hago hoy en día. Me obligo a hacerlo. Porque antes habría pescado, a las 9 habría estado en mi oficina sentado después de dejar a mi hija en el jardín, calentando la silla, o pensando en la cabeza como tengo que cerrar tal cosa, tengo que perseguir al cliente, tengo que cerrar tal negocio. Y finalmente no sirve de nada. No sirve de nada porque no te suma nada. No te suma nada porque eso tú no lo puedes controlar. No puedes controlar que el cliente te haga clic. Entonces hoy en día vivo muchísimo más presente, vivo muchísimo más consciente. Me enfoco en distintas cosas que son muchísimo más inteligentes. Y ahí pongo la acción. Ahí pongo y exijo a mis tareas, digamos, o me esfuerzo muchísimo más para que mis tareas sean mucho más enfocadas a lo que yo sé que me va a llevar al resultado final. Pero ya no estás ansiedad, la sé controlar la mente, sé controlar cuando empiezo a pensar en distintas estupideces que finalmente no me van a llevar a ninguna parte. O sea, si tu hijo se cayó, ¿para qué meterse en la cabeza miles de cosas? ¿Para qué meterte en internet a buscar tanta información? Espera, llega al colegio, espera lo que te va a decir la profesora o la enfermería o quien sea, y de ahí en adelante tomas acción en lo que tienes que hacer. Pero ¿qué sacas con meterte en la cabeza tanta información? ¿Qué sacas con tratar de adelantar el futuro? No te va a traer nada positivo. Entonces a eso voy, y eso es lo que quiero con este video, que empieces a trabajar tu mente en las cosas que funcionan, en las cosas que sí realmente te van a aportar, que hagas trabajar tu mente y poner ese tiempo en cosas importantes. No te desgastes tratando de controlar el futuro, porque no va a funcionar. No te va a funcionar, te lo digo. A mí por mucho tiempo lo hice, y la verdad es que lo único que me trajo fue frustración. Entonces empecemos a eliminar esa frustración, enfocándonos en lo que realmente importa, lo que corresponde, en las cosas y en las acciones que te van a acercar a esos resultados. Pero no persigas los resultados, eso es lo peor que uno puede hacer. Yo lo hice por mucho tiempo, te lo digo, pero no me trajo nada positivo, nada. Entonces hoy día el cambio de mindset, hoy día cómo estoy haciendo las cosas, te lo digo, ha sido
totalmente distinto. Uno siempre tiende a priorizar los problemas, uno siempre tiende a poner el problema como eso es lo importante, y no es así, no es así. Tú tienes que estar primero bien, tú tienes que vivir presente lo más posible para que las cosas empiecen a dar, para soltar, para desenganchar todo lo que uno cree y pretende que puede controlar, y la verdad es que no controlas nada. Mañana no lo puedes controlar, entonces vive hoy en día lo más presente que puedas y llévalo al máximo. Todo lo que puedas hacer, hazlo hoy día, y así te vas a ir a dormir sabiendo que diste el máximo todos los días. Bueno, te dejo, dale un like a este video, ojalá que te sirva, esa es mi intención. Mañana va a haber otro video puesto ahí, porque también yo no fallo y quiero obviamente entregar contenido, quiero apoyarte, quiero aportarte, y eso lo voy a hacer de aquí en adelante. Es mi compromiso conmigo. Así que te mando un abrazo gigantesco, que tengas un excelente día y nos vemos. Suerte, chao.